Marcos Guillermo Robertson Andrade, director jurídico de RM Grupo Empresarial, quien tiene la disposición de venir a acompañarnos ahora. También es nuestro síndico ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Así es que sin mayor preámbulo, le cedo el micrófono para que nos presente el tema del día de hoy, que es el de qué hacer ante un embargo de cuentas bancarias. Llorar. Bueno, aparte, ¿verdad? Okay. Buen día, mis queridos amigos. Antes que nada, pues agradeciéndoles la prestancia que tienen hacia su servidor, estar acá conviviendo el pan y la sal de esta mañana, sobre todo con el tema de qué hacer ante el embargo de cuentas bancarias. ¿Me lo permite, don Miguel? Por favor. Pues bien, como sabemos, el dicho embargo, pues es la muerte llega lenta a las empresas. Es una agonía, mis queridos amigos, cuando ya sea el SAT, el Infiernavit o el Inseguro Social nos congela las cuentas bancarias. ¿Qué hacemos? Pues bien, lo que debemos de hacer ahí, ¿qué autoridades debemos de conocer son las cuales me pueden embargar las cuentas bancarias? ¿En qué momento las autoridades lo pueden hacer? Y el análisis del artículo 40, del 156 bis y ter. Bueno, ¿qué autoridades me pueden embargar las cuentas bancarias? Todas aquellas autoridades que sean fiscales. Y para yo poder saber que en realidad son autoridades fiscales, pues ella me lo tiene que comprobar a mí. ¿De qué forma? De una debida y suficiente y competente fundamentación y motivación del acto de autoridad. ¿Por qué? Porque nos dice el primer párrafo del artículo 16 constitucional que nadie podemos ser molestados más que por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por fundar y motivar, mis queridos amigos, no es otra cosa más que me expreses dentro de tu acto, dentro de tu oficio, y sobre todo el acto de molestia debe ser por escrito. Dentro de ese escrito, debidamente tu competencia. Es de informarles, mis queridos amigos, que el SAT no tiene competencia territorial. ¿Sí? No tiene competencia territorial. ¿Por qué? Porque el acuerdo en que se sustenta su supuesta competencia es ilegal. El acuerdo de la circunscripción territorial de las unidades del Servicio de Administración Tributaria es totalmente ilegal. ¿Por qué? Porque fue suscrito por alguien que no tenía competencia para hacerlo. Por lo tanto, ahí tenemos ya la primera agravante en cuanto a cualquier acto y no nada más las cuentas bancarias. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, pues mis queridos amigos, les recomiendo para empezar el amparo indirecto. El amparo indirecto no es otra cosa más que una demanda, un escrito, donde le vamos a solicitar al señor juez de distrito que, gracias a que el administrador local de recaudación, el administrador local de auditoría, o bien el jefe de la oficina para cobros, o bien el gerente regional del Infonavit, me hizo el favor de congelar mis cuentas bancarias. Bueno, a través de la suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto, tenga a bien ordenar que sea dispuestas a mi disposición los numerarios. No le pidamos que sea dispuesta en la suspensión, en el capítulo de la suspensión, que sea dispuesta a nuestra disposición la cuenta bancaria, porque nos va a decir que no. Entonces, si nos congelan, si nos limitan a poder disponer de esos numerarios, no vamos a poder cumplir con el principio económico, el principio contable de negocio en marcha. No vamos a poder cumplir con nuestras obligaciones, ojo, laborales. El artículo 157 del Código Fiscal de la Federación nos establece que no son embargables los sueldos. No son embargables, señores, de ninguna manera. Y ese dinero que está en las cuentas
es para pagar también, ¿qué? Los sueldos. ¿Sí? Entonces, hay que hacérselo notar al señor juez también, que si no puedo pagar yo esos sueldos, ¿qué va a pasar? Que mis trabajadores tampoco van a poder cumplir con su obligación constitucional determinada en el artículo 4 constitucional de ¿qué? De mantener a su familia. Entonces, ahí estamos nosotros indirectamente afectando el derecho humano de la alimentación, tutelado por diversos tratados internacionales y por la propia legislación local. También, mis queridos amigos, no es embargable los numerarios para la alimentación. Los alimentos no son embargables. ¿Sí? ¿En qué momento las autoridades lo hacen? En diversos momentos. Primero, si yo no contesto, si yo no atiendo una visita domiciliaria, una revisión de gabinete de conformidad al 40.3 del Código Fiscal de la Federación, ¿qué es lo que hace la autoridad? De insofactamente, sin preguntar, sin decir aguabá, te congela las cuentas. Eso, mis queridos amigos, ya el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que es inconstitucional, que es ilegal y que sobre todo que es violatorio de derechos humanos. ¿Dónde está la violación a los derechos humanos? Muy sencillo. Nos dicen los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sobre todo el 8º, punto primero y punto segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos, que toda afectación deberá cumplir con los principios de graduabilidad. El principio de graduabilidad no es otra cosa más que aplicarte primero la más pequeña, no me hiciste caso, te aplico una más grande, pero no hasta llegar a la más grande, al tope, vaya, sino ir uno paso por paso hasta lograr que el gobernado cumpla lo que yo como autoridad te estoy solicitando o te estoy ordenando, siempre y cuando sea autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. De otra manera, mis queridos amigos, es ilegal, es inconstitucional y es violatoria de derechos humanos. Y asimismo, si la autoridad cumple con fundar y motivar debidamente su acto por escrito y antes de que se me afecte, antes de, no después de, como dice el 156 bis última parte del Código Fiscal, me debe de decir, me debe de ordenar que se me congelan la cuenta por esto, por aquello y por allá, debidamente fundado y motivado. ¿Por qué? Porque dice el 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos que tengo el derecho a ser oído antes de que se me finque una responsabilidad o bien de que se me afecte un derecho. ¿En qué materia? En materia penal, en materia laboral, en materia fiscal, lo dice muy claramente el 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en cualquier otra materia nos establece. Por lo tanto, esa 156 bis última parte donde nos dice que después de los 10 días de que nos hayan embargado, la autoridad nos emitirá un oficio, eso es violatorio de derechos humanos. Violatorio es inconvencional. Cuando hablamos de inconvencionalidades, estamos hablando de que va en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ya desde el año de 94, y no del 11 de junio de 2011, desde el año de 94, ya las autoridades mexicanas tenían la obligación, y la siguen teniendo, de obedecer la Convención Americana. Y sobre todo de obedecer la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque en el año de 94, el presidente Zedillo ratificó y aceptó la competencia oficiosa de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos y asimismo ratificó la obediencia hacia la jurisprudencia, de conformidad al 64 de la propia Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, mis queridos amigos, ese 40 fracción tercera
del Código Fiscal de la Federación es inconstitucional y de conformidad con la antigua ley de amparo, el 76 bis, fracción primera, que su correlativo de la nueva ley de amparo, pues no necesitamos ni siquiera expresar agravio alguno. ¿Por qué? Porque con el solo hecho de presentar nuestra demanda de amparo indirecto, como hay jurisprudencia del Pleno de la Corte, se surte la suplencia de la deficiencia de la queja. La suplencia de la deficiencia de la queja no es otra cosa más que decirle al señor juez, me están afectando con esto, ya el Pleno de la Corte dijo que no, tú tienes que obedecer, en términos del 206 de la nueva ley de amparo, tienes que obedecer la jurisprudencia del Pleno y me tienes que proteger. Y tú sabrás cómo le haces, viejo. Pero me vas a proteger. Si no, bueno, pues allá te vas a ver en problemas con el Consejo de la Judicatura Federal y con el propio Pleno de la Corte, cosa que los jueces de distrito, los magistrados de los unitarios, los magistrados de los colegiados, claro que no se van a poner en contra, ni les conviene ponerse en contra de lo que diga el Pleno de la Corte y por lo tanto, de ipso facto y sin necesidad de garantizar nada, nos va a liberar esa cuenta. ¿Dudas hasta acá, mis queridos amigos? Sí. Por la experiencia, ¿no? ¿Te ha tocado que realmente sea así de ipso facto que te liberan la cuenta? Sí. Sí, cuando ha sido embargo de cuenta bancaria por auditoría, se le llama la suspensión de plano. Ahí ya no hay suspensión provisional o suspensión definitiva, es una suspensión de plano, en la cual con el solo presentar la demanda, en 24 horas o hasta 72 horas el juez ordena se libere la cuenta bancaria. Sí, sí nos ha tocado. ¿Y la autoridad la libera o sigue haciendo su...? Bueno, la autoridad en esos casos muchas veces tenemos que presentar a los 3 días más un recurso de queja. Más bien siempre, ¿no? Sí, por lo general debemos de presentar recurso de queja y ante ello ya la autoridad empezará a moverse, empezará a ordenar que se libere la cuenta bancaria. Antes, lamentablemente, como dice la autoridad, es que a mí tu jurisprudencia me viene aguado, porque a mí la ley no me obliga a obedecerla, pero se le olvida a la autoridad administrativa que desde el 94 ya tenía obligación de obedecerla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana dice que primero tendrás que obedecer las internas, y si las internas no te favorecen, entonces ya vienes conmigo. ¿Sí? Guillermo, y como dice Ángel, dentro de tu experiencia en relación a esto, ¿has demandado daños y perjuicios? Porque la autoridad sigue terca y no, ya sabes, no obedecer. Sí, efectivamente, sí hemos demandado ya, pero ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los daños y perjuicios, y sí, no los han concedido. Bueno, a mí no, al cliente. Sí, sí, no los han concedido. Licenciado, el embargo es hacia las cuentas del contribuyente, los que estén a su nombre. ¿Qué pasa si yo tengo una cuenta que no está a mi nombre, pero yo firmo? No te la deben de embargar. ¿Por qué? Porque dice muy claramente el 156 bis que debe de ser a nombre del contribuyente. ¿Sí? Ya nos ha pasado varios casos. No el que firma, ¿no? No el que firma. Y yo he visto oficios donde solicitan la congelación de donde firma. No, eso es totalmente ilegal. Ahí ni siquiera va por jurisprudencia. No, Ángel. Ahí va directamente por legalidad. Legalidad quiere decir que está escrito en la ley. ¿Sí? Ya, si hablamos de principios o derechos humanos de legalidad, eso es otro boleto. ¿Dudas? Sí. En este caso, cuando comentó que la afectación que se estaba haciendo era para que pudiera argumentar el contribuyente que son salarios de los trabajadores, operaría entonces hay una tercería. Sí, si lo quieres ver así, pero directamente lo podemos hacer nosotros como contribuyentes,
¿Por qué? Porque en tercería te va a tardar mucho más. Sí. ¿Por qué? Porque en tercería tienes que demostrar que en realidad esa cuenta, ese dinero es tuyo. ¿Sí? Acá, en el caso de que nosotros establecemos que el dinero que está en las cuentas sirve para pagar el sueldo de los trabajadores, ese, con el puro contrato de la cuenta bancaria y el estado de cuenta, con eso ya pruebo que es mía. Nada más me pregunto yo, ¿cómo va a probar el trabajador que es de él? Con nómina o algo así, bueno, tendríamos que esperar hasta la afectación final y ya sería muchísimo tiempo. ¿Dudas? Desde la cuenta que se embarga la autoridad, ¿es la fiscal la que está registrada en contabilidad? O porque resulta que también tiene una cuenta de ahorro en otro banco. Mira, todo depende cómo lo haga. Si la autoridad lo efectúa directamente a la institución bancaria, nada más te va a afectar esa cuenta. Si la autoridad lo efectúa a través de la Comisión Nacional de Banca y Valores, te va a afectar todas las cuentas que tengas en todo el sistema nacional financiero. Banco de sangre. Hasta en el banco de sangre, cuentas, ahí ¿sí? También te la va a afectar. Tiene la culpa el abogado litigante. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué tiene la culpa el abogado litigante? Porque por costumbre, cuando se solicita la suspensión, el abogado piensa que está en materia penal, o está en materia agraria, o está en materia civil o mercantil, o no sé en qué demonios está pensando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en todas esas otras materias solicitamos la suspensión para que las cosas se queden en el estado en que están y no me afectes. ¿Y cuál es el estado en que están en ese momento, en aquellas materias? Bueno, es antes de que me embargaron, es antes de que me desposeyeron de tierras, es antes de la afectación. Y como el amparo es, el juicio de amparo es de buena fe, el juez te lo recibe y él te va a dar lo que tú estás pidiendo. ¿Sí? Entonces, recomendación, no le pongan o no le digan para que las cosas se queden en el estado en que se encuentran. Yo también en algún momento cometí el mismo error. ¿Sí? Yo también lo cometí. Por eso mismo les digo que los litigantes, me incluyo yo, porque yo soy litigante, cometemos ese error. Bueno, y como ya muchas veces lo tenemos por machote y nomás le cambiamos 2 o 3 aspectos por la premura del tiempo, pues ahí se queda. Pero también el juez o el secretario está obligado por Constitución, artículo primero, segundo, tercer párrafo, a darte la mejor providencia y sobre todo está obligado a partir del 9 de febrero de este año a darte la mejor protección. ¿Por qué? Porque el 9 de febrero de este año entró en todo vigor la ley de víctimas. ¿Y qué es una víctima? No nada más es aquella que sufrió por un delito, no. La ley de víctimas te establece que es aquella persona física o moral, sobre todo física, y si lo queremos ver moral, bueno, pues nomás nos vamos por la ficción de ley y nos afecta a todos. ¿Sí? Seguimos siendo víctimas físicos, todas aquellas personas que sufrimos de violación de derechos humanos. Es una víctima. ¿Y quién tiene la obligación? Dice la propia ley, de solventarte, de ayudarte, de protegerte y de garantizar la no repetición del acto. Los 3 poderes de la Unión, asimismo, lo tienen los 3 niveles de gobierno, dice la propia ley. Ya cuando ustedes gusten, vendremos acá a dar el curso, a dar el seminario o el diplomado de defensa fiscal a través de los derechos humanos, que también lo vamos a manejar ya como especialidad
Anoche estaba hablando con el doctor Osvaldo, que por cierto les manda muchos saludos, sobre la especialidad en defensa fiscal. Va a ser como 1 año y medio más o menos, y lo vamos a hacer a través de internet. Van a ser 100 horas de trabajo ahí. ¿Sí? Entonces, mis queridos amigos, la pregunta no sé si quedó respuesta, si respondida. Creo que está más o menos a la mitad. Lo que hay que decir, hay que suprimir esa parte donde decimos es que las cosas quedan en el estado en que están, hay que quitarla. Y yo también tengo que quitarlo. Sí, el juicio de amparo indirecto se le llama juicio beinstancial. ¿Por qué? Porque tenemos 2 audiencias en un solo juicio. Tenemos la audiencia incidental y la principal. Dentro de la audiencia incidental, la autoridad tiene que probar los elementos que están en los artículos 156 bis y 156 ter, que son muy sencillos. Que exista un crédito fiscal debidamente cuantificado, determinado, notificado, y que el mismo sea exigible. Exigible, muchas veces está cuantificado, está determinado, está notificado, pero no es exigible. Y ya la autoridad nos embarga la cuenta. Queridos amigos, ¿qué es la exigibilidad? Código Fiscal de la Federación en ningún lado nos dice lo que es exigible. Nada más nos dice el artículo 151, primer párrafo del propio Código Fiscal de la Federación, que la autoridad podrá iniciar el procedimiento objetivo de ejecución cuando los créditos fiscales sean exigibles. El 156 nos dice que cuando el crédito fiscal sea exigible de conformidad a la fracción segunda del 151, podrás embargar. El 156 ter nos dice que cuando el crédito fiscal ya sea exigible, ya podrás retirar los numerarios y depositarlos ante la TESOF. ¿Sí? Pero no nos dice qué demonios es exigible. Para ello, tenemos que acudir entonces al segundo párrafo del artículo 5 del propio Código Fiscal de la Federación, donde nos dice, ¿quién me puede leer por ahí el segundo párrafo del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación? Sí, bueno. Muy sencillo, mis queridos amigos. No te me desesperes, güey, ¿no? Tranquilo. Segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación nos habla sobre la interpretación. Cuando no estemos aplicando la interpretación directa, acuérdense que son multas y habla sobre objeto, tasa, base, periodo de pago y todo eso, ¿no? Los elementos constitutivos del impuesto y de la obligación. Nos dice que las otras normas que no vengan en este código se interpretarán como de cualquier forma y aplicando el derecho federal común, siempre y cuando no nos afecte al código o bien no se contraponga. ¿Dónde está el derecho federal común? Pues en el Código Civil Federal. El artículo 2190 del Código Civil Federal nos establece que una obligación será exigible cuando no me pueda rehusar legalmente al pago. ¿Y cuándo, demonios, no es cuando no me puedo rehusar legalmente al pago, señores? Cuando ya no tenga ninguna acción de defensa. Es entonces, cuando ya no tenga ninguna acción de defensa, es cuando ya no me puedo rehusar, cuando no puedo rehusar legalmente al pago. ¿Sí? Bueno, entonces, acciones de defensa. Recurso de revocación. La autoridad, como buenos obispos, lo confirman. Juicio de nulidad. Los magistrados, como buenos magistrados, decretan la legalidad. Juicio de amparo directo.
como buenos magistrados de los tribunales colegiados, confirman la legalidad. ¿Qué me queda? ¿Ya chilló? ¿Ya me siento a llorar? No, señores. No. Tenemos dos caminos. Una, primero ir en queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación a nuestros derechos humanos. ¿Cuál es el primer derecho humano violentado? La tutela judicial efectiva y el debido proceso. ¿Por qué? ¿Cuánto te dura un recurso de revocación? ¿En cuánto tiempo te lo resuelven? Si es que te lo resuelven. Mucho más de 3 meses a veces. Desde ahí va la afectación ya. Ya no hubo la tutela judicial efectiva, pero me vas a decir, es que son autoridades administrativas y a ellos no les corresponde aplicar la tutela judicial efectiva, estamos hablando del Poder Judicial. No, la tutela judicial efectiva nos dice las diferentes cortes internacionales, la americana, la europea y sobre todo también esta corte de acá de nosotros, que la tienen que respetar todas las autoridades que realicen, ¿qué? Acciones jurisdiccionales. ¿Cuál es una acción jurisdiccional? Resolver un recurso, eso es una acción jurisdiccional. Entonces, desde ahí viene la afectación. Ah, es que no la hiciste valer en la demanda de nulidad. ¿Y para qué quiero entonces el principio de derecho internacional, que es obligatorio, que nos dice que el juez conoce la ley? In novia furiat. Un principio, no una verdad. No, es que es un derecho humano. Y ese derecho humano nos establece que aún así no haya yo invocado una afectación, como el juez conoce la ley, él tenía la obligación de aplicar la ley. Y si no la aplicó en mi beneficio, me estás afectando ese derecho humano. Nos dice la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos que todo esto, con mucho gusto, se los puedo compartir, nomás mándenme un correo y se los mando, con mucho gusto, a gra112@hotmail.com. Nos dice la Corte Interamericana que ese principio como derecho humano lo debe de aplicar los juzgadores, aún así no haya sido invocado una violación a nuestros derechos y garantías. Por eso es que en México, ahora sí, a partir después del caso Radilla Pacheco, nos dice el Pleno de la Corte, ¿saben qué, señores? Incluyendo el tribunal, tienen obligación de hacer el estudio de la convencionalidad de los actos que ustedes estén verificando. ¿Por qué? Porque no queremos otro guamazo de parte de aquellos. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando llegamos nosotros a la Corte Interamericana o a la Comisión Interamericana, estamos exhibiendo al Estado mexicano ante el mundo, ante las diferentes instancias internacionales, y eso es lo peor que le puede pasar a un país, señores. Porque además de que te van a jalar las orejas, te puedes hacer merecedor de que te recorten tu presupuesto allá en el Banco Mundial. ¿Sí? Ese es el grave problema de los países donde se han ventilado muchísimos asuntos, como el caso Argentina, que casi no tiene ya acceso al Banco Mundial. Porque además de que le ha valido madres, perdónenme la palabra, lo que la Corte Interamericana en algunos casos le ha ordenado y no ha cumplido hasta el día de la fecha. Bueno, ¿qué dicen los organismos internacionales? No eres un país serio, ya no te presto, ya no te doy. Y le van cerrando la llave a México, eso no le conviene. Por eso es que las órdenes de la Corte de este país dicen, tienes que hacer el estudio de la convencionalidad de los actos de las autoridades. Y mis queridos amigos,
No es convencional que nos embarguen una cuenta bancaria. ¿Por qué? Bajo el principio de la graduabilidad de la pena. Y en la ejecutoria del Pleno de la Corte, donde decreta inconstitucional la tercera fracción del 40 del Código Fiscal de la Federación, ahí lo podemos encontrar. Con mucho gusto se los comparto. Mira, como no es instancia, pero no podemos acudir en queja ante algún juez, ante algún aparato gubernamental aquí en México. Allá afuera sí podemos hacerlo. ¿Sí? Podemos presentar la queja ante primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Bajo qué violación? Violación del derecho humano a la legalidad y no retroactividad. Ese derecho humano, mis queridos amigos, es tan sagrado que el propio 29 constitucional reformado nos dice que aún así estemos en estado de guerra o de excepción, no podrá ser restringido ni suspendido. ¿Sí? Entonces, mis queridos amigos, no se dejen. Ahora, mis queridos amigos contadores, ustedes tienen la culpa, porque ustedes nos andan inventando obligaciones que ni tenemos. ¿Sí? Yo creo, hay un asunto por ahí en la Prodecon donde nos dice que las sociedades cooperativas tienen que presentar declaración anual y hasta pagos provisionales. ¿Sí? Yo, la verdad, sí voy a acudir en los próximos días ante instancias internacionales en contra de la Procuraduría y en contra de la Procuradora Diana Bernal por esa situación. ¿Sí? Y todo su séquito de delegados y subdelegados. ¿Por qué? Porque a mi cliente le está afectando enormemente, lo está sacando de un régimen preferencial, que es el título séptimo A de renta, a mandarlo a un título segundo, ¿sí? Donde no se puede. En México, mis queridos amigos, vivir en un título segundo no se puede. ¿Por qué? Porque es cantidad de obligaciones, cantidad de trabajo para ustedes, señores contadores, y cantidad de impuestos. Y que vuelvo a decirlo, impuestos en México no se deben de pagar, debemos de pagar contribuciones, porque esa es la orden constitucional. Y contribuir, acuérdense, viene del contributio onis del latín, que quiere decir aportar de conformidad a mi capacidad contributiva lo que yo pueda para el sostenimiento de la nación, del Estado, del Distrito Federal, del municipio donde residas. Es una falta que establece el propio Código Fiscal de la Federación, su artículo 1 y 2. Y sobre todo las autoridades, cuando nos fincan los impuestos y demás, bueno, dime si la Constitución me obliga a pagar impuestos. Sí, es sencillo. ¿Sí? Los magistrados te van a decir que sí. En fin, dudas. Una vez embargada la cuenta, ¿existe un plazo para Gracias. presentar el amparo? No. ¿Por qué? Porque debemos de tomar en cuenta que para los efectos de los amparos, ¿sí?, tenemos los actos instantáneos. Cuando son actos instantáneos que se caducan en el mismo momento, tenemos 15 días hábiles. Bien, los actos continuados son los que, por la misma afectación, continúan en el tiempo. ¿Sí? Esos actos me van afectando momento a momento. Por lo tanto, el plazo de los 15 días hábiles se va renovando momento a momento. ¿Sí? Entonces, se le llaman, se me fue la idea, se le llaman actos, luego te digo, pero son actos
que te van afectando momento a momento, ¿sí? Por lo tanto, como te van afectando momento a momento, no caduca el plazo de los 15 días para interponer tu demanda de amparo. Efectivamente, nos dicen los principios, nos dicen la teoría de los grandes pensadores, que el gobierno, los entes de gobierno, siempre van a ser arbitrarios. Los entes de gobierno siempre deben de tener el control, y para poder ejercer ese control deben de tener medios y mecanismos para poderlo hacer, ¿sí? Pero también dicen los otros grandes pensadores, en los cuales nos dicen, si bien es cierto, el gobierno tiene el control, si bien es cierto, debe de tener medios y mecanismos, pero también que no se le olvide al gobierno de dónde viene y nace el poder. El poder viene y nace del pueblo. Y el pueblo, nosotros, tenemos la piedra angular de los derechos humanos, que se llama dignidad. Cuando el poder del gobierno lo utiliza de manera arbitraria, nos está afectando esa piedra angular que se llama dignidad. Entonces, si bien es cierto el embargo, si bien es cierto existe el embargo de cuentas bancarias, si bien es cierto existe los embargos precautorios en ley, que son legales, pero también es cierto que todo acto, toda afectación de parte de la autoridad debe de reunir ciertos y cuáles requisitos, como lo son, primero, que exista un debido proceso, artículo 14 constitucional. Debido proceso nos establece que se deben de cumplir todos los derechos y garantías básicos que el artículo primero constitucional en relación a los tratados internacionales nos establecen. Eso es para empezar. Para seguir, nos dice el artículo 16, primera parte, que todo acto de autoridad deberá estar como debidamente fundado y motivado, y que deberá ser por escrito, ¿sí? Donde me afecte en mis bienes, mis posesiones, familia, domicilio, etc. Entonces, mis queridos amigos, si la autoridad emite una orden de congelamiento, de inmovilización de cuenta bancaria hacia otra autoridad y a mí no me avisó, pues ya la orden de congelamiento de afectación a mi bien, a mi posesión, a mis derechos, ya no se cumplieron con el debido proceso. ¿Sí? Para empezar nada más. Para seguir, nos dice el artículo primero, segundo y tercer párrafo de la Constitución, en relación al debido proceso, que tenemos los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, como en la Constitución. Y si en los tratados internacionales nos dice que para poder haber un embargo, una afectación, una medida cautelar, que es un embargo, que precisamente es un embargo, se debe de acudir a la menos onerosa. Y si me acuerdo entonces del artículo 2 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, nos dice que la intervención de las autoridades, tengo el derecho a que la intervención de las autoridades sea de la menos onerosa, y el cuarto y el quinto le dice como obligación de la propia Ley Federal de Derechos del Contribuyente, le dice como obligación a las autoridades que tienen la obligación de informar y asistir, en todo caso, para que se cumpla con tus derechos. Y también el quinto nos dice que la intervención de las autoridades deberá ser lo menos onerosa al particular. Entonces, mis queridos amigos, sí hay la posibilidad de que te afecten, pero carajo, cumple
por lo menos con la ley. Si no te quieres meter en broncas de derechos humanos, pues cumple con la ley, que es una ley especial, que es una ley que prevalece sobre el Código Fiscal, porque así lo estableció el propio legislador ordinario, de que la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, como es una ley especial, y bajo el principio de la especialidad de la norma, pues prevalece sobre el Código Fiscal. ¿Sí? No sé si ahora sí ya quedó más clarito. ¿Dudas por ahí? ¿Qué es un crédito fiscal, mis queridos amigos? ¿En qué momento? ¿En qué momento se configura firme? El crédito fiscal firme deben de pasar, como ya vimos, primero 45 días hábiles de que en realidad te lo notificaron conforme a derecho. Por eso es que los compañeros que han estado conmigo en algunos cursos, vemos y seguiremos viendo la notificación del crédito fiscal. Si un crédito fiscal no está debidamente notificado, no hay crédito fiscal. En materia administrativa, la notificación es sagrada, señores. ¿Por qué? Porque es la expresión de la voluntad del ente autoritario, donde te dice, hey, me debes tanto. ¿Sí? Y si nunca me dijiste conforme a derecho, nos dicen los principios generales de derecho, lo que se hace en contra de derecho se refuta no hecho. Por lo tanto, nunca me notificaste. Y si no lo notificaste, no hay crédito. Bueno, pero suponiendo sin conceder que se cumplieron todos los parámetros establecidos CIO 34 a CIO 37 del Código Fiscal de la Federación. ¿A partir de cuándo empieza a correr? Al día siguiente de que haya sido notificado, no, al tercer día de que haya sido notificado. Le cuentas 45 días hábiles para efectos fiscales federales, para efectos de seguridad social son 15, 45 hábiles. ¿Sí? Bueno, de ahí, ¿qué puedo hacer? Un recurso de revocación es lo más sencillo, mis queridos amigos. Recurso de revocación no tienes que garantizar nada. ¿Sí? Presentas tu recurso de revocación, que se me venció el plazo y no tengo tiempo para presentarlo con todas las formalidades, para presentarlo con todos los agravios que yo quiero exponer. No te preocupes, preséntalo sin agravios, el término del 122 de Código Fiscal. Y te vas a tener 5 días hábiles más, después de que te requieran, conforme a derecho, que te notifiquen conforme a derecho, que te faltaron esos agravios o conceptos de violación. Entonces, ¿ya cuánto tiempo más tenemos? ¿Sí? Ok, suponiendo sin conceder que me notificaron conforme a derecho. Tengo los 5 días hábiles, presento ya como debe de ser el recurso. La autoridad tiene 3 meses para contestarte y tú tienes 5 meses para garantizar. Si no te contestó dentro de esos 3 meses, ¿qué pasa? Supuestamente hay una negativa ficta, donde por medio de ficción de ley te dice que no, pero hay que acordarse entonces bajo qué parámetros deben de ser los actos de autoridad. 1, 14, 16 constitucionales, señores. Y si no te quieres aprender tanto, pues nomás apréndete la primera parte del 16. Debe estar todo acto de autoridad fundado y motivado. Y esa negativa ficta de ninguna manera está ni fundada ni motivada. ¿Por qué? Porque me debe de comprobar su competencia para poder dictar esa negativa ficta. Aunque el gobernado sepamos que la tiene, es obligación de la autoridad probarte la competencia. Así lo dice el 4º Tribunal Colegiado, bajo jurisprudencia de este colegiado, el 15º circuito. No hay sumisión tácita.
¿Y qué es la sumisión tácita? Pues que agaches la cabeza. Eso no lo hay, señores. Bueno, entonces acudimos a la demanda de nulidad, demandando la ilegal, inconstitucional y violatoria de derechos humanos, negativa ficta dictada por X autoridad. ¿Cuánto te tarda el tribunal en resolver? Supuestamente, si es una vía sumaria, bueno, pues va a ser alrededor de 6 meses. Si es una ordinaria, pues ya tienes 2 años. ¿Ya cuánto tiempo llevamos? Y la cuenta no debe ser tocada. ¿Sí? Y si me la tocaste, la cuenta, tendrás obligación entonces de acudir tú como contribuyente al juicio de amparo indirecto, reclamarlo, demostrar que estás en un juicio y una vez que lo ganes, porque lo vas a ganar, reclamar el pago de daños y perjuicios. ¿Ante quién? Ante la sala del tribunal. Y todavía no ha quedado firme. Y así nos vamos a la demanda de amparo directo. Y no ha quedado firme. ¿Por qué? Porque aún así me diga el tribunal colegiado de que sus sentencias son a 24 horas, ¿cuánto tiempo tarda de que sentenció a que me notifiquen dicha sentencia? ¿Sí? Y todavía podemos hacer muchas cosas más. Y va para largo, señores. Va para largo. Entonces, como corolario o como una pequeña conclusión al tema, ¿qué puedo hacer entonces? No dejarme, no te dejes que la autoridad haga lo que quiera con tu dignidad. Aquí no se trata de pelearse por pelearse. Aquí no se trata. Por eso se llama defensa fiscal. Tú no lo vas a atacar, ella te está atacando a ti. ¿Con qué? Con sus arbitrariedades, con sus ilegalidades, con violación a tus derechos fundamentales, a tus derechos humanos. De esa manera te está atacando a ti, tú nada más estás defendiendo. Pero caramba, defiéndanse con un buen abogado. Un abogado civilista, mis respetos, hay magníficos abogados civilistas aquí. Me ha tocado ver cómo desgraciadamente desgracian al contribuyente. ¿Por qué? Porque quieren manejar el aspecto fiscal al igual que manejan el civil o el mercantil. Y es totalmente distinto. Las estrategias, las tácticas y las prácticas y las mañas, si quieren, son totalmente diferentes. ¿Sí? Entonces, mis queridos amigos, ante un problema fiscal, vayan con un abogado fiscalista. No les digo que pues, quieren, vengan conmigo, qué bueno. ¿Sí? Pero sí acudan siempre a un abogado fiscalista. Entonces, con mucho gusto les podemos compartir las sentencias, si las necesitan, y pues debe de la autoridad. Es más, hay un acuerdo interno de la propia autoridad, creo que es el 23 de los lineamientos internos, donde te dice que deberá respetar los 45 días hábiles que determina el Código Fiscal, del artículo 65 del Código Fiscal, para poderte afectar. Cosa que lo interpretan nada más en el primer párrafo de ese acuerdo, te dice que una vez que haya sido notificada la resolución, podrás proseguir con el procedimiento electivo de ejecución. Pero ese es el título. El texto del acuerdo normativo, que es el 23, si mi memoria no me falla, te dice otra cosa, muy diferente. Señala como autoridad responsable al titular, al gerente de la sucursal bancaria, como autoridad de facto. Ahí ese carajo, aún así no te quiera decir a ti, pero tiene obligación de decírselo al señor juez. Lo citas como autoridad. Como autoridad de facto. En términos del antiguo 152
de la ley de amparo. Su correlativo, que viene igual, nada más le cambiaron 2 o 3 cosas, pero viene igual. No me acuerdo el número de la... Pero eso para que lo obligas a que él tenga que dar la información. Exactamente. Exactamente. Guillermo, en resumidas cuentas, por ejemplo, ya como consejos, como tips en relación a todos aquellos que ya tienen una cuenta embargada, que inclusive pueden tener un litigio ya en puerta, pero que no invocaron el amparo indirecto por las razones que tú has, se podría llevar a cabo, cuando menos para destrabarla, ¿no? Claro que sí. Sí, claro que sí. Sí. Independientemente del que se vaya el juicio por allá, ¿no? Sí, porque son actos de tracto sucesivo, ya me acuerdo. Bien. Son actos de tracto sucesivo. Y los actos de tracto sucesivo no fenecen. La afectación está, la afectación está, la afectación está. ¿Sí? Ahora, ya en tu experiencia, ¿qué tanto te has tardado en destrabar una cuenta? La verdad es que aquí se está batallando. ¿Lo menos o lo más? Lo menos. Lo menos, esa vez le atiné, pero... Sin regalitos y sin aceitar a nada. No. Esa vez le atinamos, pero a lo cabrón, la verdad. Presentamos el amparo, ahí en el Senado, congelaron los del Infiernavit una cuenta bancaria, pero era de nómina. ¿Sí? No, era de pensión, mejor dicho. Sí. La congelaron, presentamos el amparo, salió la suspensión. Nos tardamos como 3 días. Pero ya que efectivamente tú puedas disponer. Sí, de que podía disponer. Ah, caray. Hasta yo me quedé asombrado, la No verdad. voy a vivir en Ensenada. La verdad, no, es que yo me quedé asombrado. Ahora, lo más que hemos tardado es 1 año. Un año. Lo más que hemos tardado es 1 año. Y sin actualizaciones ni recargos. Pero para eso existen una serie de estrategias, ¿no? Así es. ¿Qué estrategias debemos de hacer para que no me embarguen? Ahora viene el antes de... Dice el 157 del Código Fiscal de la Federación que no son embargable el usufructo. ¿Sí? Pues hazte un contrato de usufructo de la cuenta bancaria, de los numerales de la cuenta bancaria. Te haces un contrato de usufructo, lo registras ante el notario, se lo das a los banqueros. Hay de ti, güey, que lo afectes. Y sí me ha dado resultados. Porque llega la orden de movilización. Espérate, no le puedes movilizar. Tiene usufructo. ¿Ya embargada la cuenta se puede hacer? Lo que pasa es que el detalle está en que debe de ser antes, pero sí. Depende del notario. Debe de ser antes, pero sí. Todo depende. Tengo un caso de que están embargadas todas las cuentas, pero nomás en puro papel nada más, no están realmente, no están limitadas, No hay la afectación directa. Ah, sí, sí lo puede hacer. Es que, mis queridos amigos, hay muchas cosas que podemos hacer, pero que al aire no se las puedo decir. Entre los 9 meses se puede hacer lo que sea, pues ya nació el chamaco ya. Ya no se puede hacer nada. ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿Amortizaciones? ¿Depreciaciones? No, señor. No. Dice Cristo, dice el güero Chuy, que el médico está para los enfermos. ¿Sí? Así decía el güero Chuy. Pero en materia jurídica, todas las personas, todos, tenemos derechos humanos. Hasta el asesino más cruel y sanguinario tiene derechos humanos. Hasta la Florencia Cassés. Sí. Vaya, hasta la Florencia Cassés salió porque se le violentaron, porque la violaron sus derechos humanos. ¿Sí? Entonces, todos los contribuyentes hay que acordarnos que los actos de los contribuyentes son basados en el principio de la buena fe. Por lo tanto, no hay un solo contribuyente que sea malo. No hay un solo contribuyente que sea temerario. No hay un solo contribuyente que sea culposo. No hay un solo contribuyente que tenga dolo. ¿Sí?
Por lo tanto, es defendible y nosotros en Grupo Empresarial Reyes Mora nunca podemos, ni siquiera por de imaginación, rechazar a un solo cliente, a un solo contribuyente. Por más chico el crédito, por más grande que sea, no lo rechazamos. ¿Por qué? Porque no se litiga el crédito, se litigan los hechos. Como dijera Ulpiano, dame tus hechos, te daré tu derecho. Y bueno, más chamba. Pero mi querido amigo, yo nomás, tú que eres estudioso de la ley fiscal, porque me consta que eres estudioso de la ley fiscal, ¿dónde demonios dice que se acaba el 31, el día último de mayo? Yo se lo dije ayer a Lupita, el tercer transitorio habla del ejercicio. La ley fiscal, la ley de ingresos, ¿qué vigencia tiene? Un año. Un año, así es. El tercero transitorio te habla de las bases para la operación. Pero no tengo bases para que lo operes, vale gorro. Para eso está el 31 del Código Fiscal de la Federación. Sí, es sencillo. Para eso está el 8º constitucional. 35 fracción quinta de la Constitución. Para eso está. Derecho de petición, señores. Derecho de petición. ¡Ay, no me lo quiero recibir! Para eso está el 215 del Código Penal Federal. Concluir el desayuno, sin embargo, nadie nos está corriendo, como les comento, nos podemos seguir. Déjame acabar de podemos desayunar. continuar aquí platicando y cualquier Porque no trabaja. comentario que quieran hacer. Sí, claro que sí. Tiene que venir, de hecho es parte de la asociación. Si no lo multamos. En la madre. ¿De cuánto va a ser la multa, viejo? Hay que se consiga un abogado. En su vida profesional, porque nosotros así lo vemos. En principio debemos agradecer el hecho de que usted, con la personalidad que tiene, la personalidad reconocida, y ante la presencia de todos nosotros, que hoy, por cierto, estuvo muy nutrida debido a esto, ¿verdad? Pues cada vez que a una persona se le renueva el agradecimiento, el reconocimiento, pues aunque no sea nada nuevo, debe ser satisfactorio para usted de que llega a un público en donde realmente lo reconocen y le manifiestan a usted ese reconocimiento a través de la propia participación, de la propia interacción que se tiene con usted, precisamente porque su capacidad permite que se acerque uno a usted bajo esos esquemas que realmente afectan mucho a la población, nos afectan a nosotros y afectan, digamos, a un universo. En realidad, usted inspira a que todos nos superemos por más. Hoy así ha sido. Y por estar aquí, por habernos dado una conferencia nutritiva, una conferencia muy provechosa, agradecerle por mucho tiempo más. Esta Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional, a usted, licenciado y contador público Marcos Guillermo Robertson, se le otorga el presente reconocimiento por su participación como expositor en nuestro desayuno técnico semanal con el tema ¿qué hacer ante el embargo de cuentas bancarias? ¿Para quién? Solicito. Pues yo creo que el aplauso no es para mí, es para ustedes, de verdad. Yo les agradezco la invitación, la oportunidad de estar aquí con ustedes, pues compartiendo el pan y la sal, y el desayuno que estuvo muy sabroso. Y sobre todo lo sabroso de esto
es que todos, yo me voy con algo mejor de lo que venía, me voy con el cariño de ustedes, me voy con la sabiduría que ustedes me externaron, que compartimos, que no fue como yo siempre lo he querido hacer, no ha sido una conferencia más, ha sido más que una conferencia. Muchas gracias.